Desde indicarte en qué lado de la vía debes conducir hasta castigar a las personas por robar tu iPhone. La ley es el libro de reglas que evita que la sociedad ordenada caiga en el caos. Se han establecido leyes durante cientos de años, y algunas de ellas eran muy extrañas. Desde prohibir llorar en los funerales hasta ilegalizar la Navidad. Pero si bien pueden parecer obsoletas, increíblemente algunas de ellas todavía están vigentes hoy, junto con reglas aún más nuevas y extravagantes. Desde delitos menores como el uso de bigotes falsos, hasta tiempo en la cárcel debido a un emoji de caca. Es hora de echar un vistazo a las leyes más extrañas que alguna vez hayan existido. Antigua locura legal. Ahora, en la mayor parte del mundo actual, la regla es que eres considerado inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Hace más de 5000 años, en el antiguo Egipto, jugaron la carta invertida en esa suposición, y eras culpable hasta que se probara tu inocencia. Eso es porque creían que una persona verdaderamente inocente nunca habría sido acusada de un crimen en primer lugar. Pero los castigos eran aún peor. En lugar de cumplir largas condenas tras las rejas, los culpables podrían ser exiliados a Nubia y sometidos a un trabajo agotador en las minas. Aunque la mayoría de los delitos en el antiguo Egipto todavía son delitos reconocibles en la actualidad, como el robo y el homicidio. Mientras tanto, en la antigua China tenían toda una serie de leyes peculiares para castigar actos extraños. En la dinastía Yuan, que duró desde 1279 hasta 1368 después de Cristo, los carniceros tenían que tener cuidado con la forma en que exhibían sus pollos, ya que era ilegal colocar uno boca abajo. Hacer eso fue visto como una falta de respeto al emperador, cuyo signo zodiacal era el gallo. Y mientras que en estos días hombres como Tom Cruise y Robert Downey Jr. quieren parecer más altos en la antigua dinastía Qin, que gobernó China del 221 al 206 a.C., todos querían tener la altura de Danny DeVito. De acuerdo con las 18 leyes de Qin, los hombres y mujeres menores a 1,5 metros no pueden ser condenados por ningún delito. Eso se debe a que los registros de nacimiento de la época estaban incompletos, así que era difícil verificar la edad. Entonces se utilizó la altura en su lugar. Ahora, si alguien estaba planeando una ola de crímenes en la antigua China, era mejor implementar el truco de atarse los zapatos alrededor de las rodillas. Pero si atrapaban a alguien robando, lo peor que pueden hacer es llorar a mares. Bajo la dinastía Qin, los hombres tenían prohibido llorar. Si un hombre adulto fuera encontrado llorando en público, le afeitarían la barba y las cejas como castigo, debido a que la dinastía Qin era bien conocida por su culto a las tradiciones guerreras. Se cree que las lágrimas se consideraban una debilidad, así que esta mutilación reflejaba la pérdida temporal del espíritu marcial. Wow, ¿imaginas hacer que el llanto sea ilegal en estos días? Especialmente cuando a veces es simplemente inevitable, como en un funeral. Hace más de 2000 años, los antiguos romanos eran aún más estrictos y prohibían a las mujeres llorar en los funerales. Una ley dura, pero sirvió para evitar que los funerales se salieran de control. Un funeral romano generalmente involucraba una procesión, donde la gente caminaba por la calle con el cuerpo. Cuanta más gente lloraba, más se echaba de menos a la persona. Entonces, para impresionar a los vecinos, las familias adineradas contratarían actores para gritar y llorar, e incluso arrancarse el cabello. Las representaciones dramáticas se volvieron tan extremas que se tuvo que aprobar una ley que prohibiera que las mujeres lloraran en los funerales para evitar que las familias contrataran actores. Tal vez deberíamos aprobar una nueva ley para evitar que los youtubers publiquen más de esos terribles videos de disculpas con llantos falsos. Águila legal. Los antepasados de los Estados Unidos establecieron la Constitución de 1787 para gobernar todos los estados estadounidenses. Ahora el artículo 6, párrafo 2 de la Constitución de los Estados Unidos afirma la supremacía de la ley federal sobre la ley estatal, aunque eso es solo para las leyes estatales que contradicen directamente la Constitución. Lo cual significa que no hay nada que impida que los gobernadores estatales establezcan algunas leyes estatales muy específicas y ridículas. Ahora, la mayoría de los adolescentes estadounidenses pasan sus días haciendo TikToks o jugando videojuegos, pero no este niño. Oh no, en lugar de un PlayStation, este chico decidió resolver su aburrimiento echando sal en las vías del tren. ¿Están bien los niños en Alabama? Por extraño que parezca, este es en realidad un acto de rebelión adolescente, porque gracias a una ley aprobada en el siglo XIX, es ilegal echar sal en las vías del tren en Alabama. A decir verdad, es algo muy específico, pero una vez sí sirvió para un propósito cuando Alabama era un estado de campo abierto con ganado vagando por la tierra.
Los granjeros atraerían a las vacas enfermas a las vías con una deliciosa sal. Después de que la vaca fuera atropellada por un tren, los granjeros demandarían a la compañía ferroviaria para obtener una compensación por el precio de una vaca sana. Entonces se aprobó la ley para poner fin a esta estafa salada. Bueno, no se puede negar que el video es una forma extraña de expresar tu angustia adolescente, incluso con los efectos de sonido. Si bien esta es una ley estatal con un propósito extremadamente limitado, se han introducido otras leyes estatales para aplicarse literalmente a una sola persona, como en Fairbanks, Alaska en 1917, donde el dueño de una taberna llevaba a su mascota Alce al bar y la emborrachaba. Antes de permitir que se emborrachara por toda la ciudad, los funcionarios no se sintieron a gusto por este comportamiento, e incapaces de aprobar una ley para mantener sobrios a los alces, en cambio hicieron ilegal que un alce estuviera en una acera, lo que impedía que el alce entrara al bar. Supongo que estos tipos no pensaron en probar la entrada trasera. Sin embargo, las extrañas leyes estatales no son solo cosa del siglo pasado. En la legislatura estatal de Alabama, bajo la sección 13A 12.1, sigue siendo ilegal usar un bigote falso que cause risa en la iglesia. Si es la risa lo que están tratando de prohibir en las iglesias, probablemente también deberían haber prohibido los ronquidos y los pedos. Y dado que Alabama es un estado del cinturón bíblico, ni siquiera pienses en disfrazarte de sacerdote para Halloween. De lo contrario, podrías terminar con una multa de $500 o una sentencia de cárcel de 1 año. Técnicamente, el código estatal es ilegal vestirse como sacerdote o hacerse pasar por cualquier miembro religioso en cualquier día del año. Entonces, no hay extras del fraile talk o cambio de hábito aquí. Y Alabama no es el único estado que se pone duro en Halloween, porque en la ciudad de Chesapeake, Virginia, es ilegal que cualquier persona mayor de 14 años vaya a pedir dulces para supuestamente prevenir el vandalismo. Está clasificado como un delito menor de clase 4, con un castigo de una multa de hasta $250. La misma multa también se aplica para los dulcetrucos después de las 8 p.m. Dios, esta es una ciudad donde los funcionarios son simplemente lo opuesto a la diversión. Mientras tanto, en Luisiana, enviarle a un amigo una pizza para amantes de la carne podría significar una multa de $500. Esto se debe a que según los estatutos revisados en Luisiana 1468-6 se considera acoso, ya que estás tratando de cargarle la cuenta a alguien por algo que no ordenó. Para leyes alimentarias aún más estrictas, si visitas un par de estados hasta la ciudad de Gainesville, Georgia, donde es ilegal comer pollo frito con cuchillo y tenedor. Espera, ¿quién diablos come pollo frito con cuchillo y tenedor? Cuando tienes 2 tenedores perfectamente buenos en los extremos de tus brazos. Afortunadamente, esta ley rara vez se aplica porque se introdujo como parte de una campaña de relaciones públicas en 1961 para convertir a Georgia en la capital del pollo frito en los Estados Unidos. Sin embargo, este truco publicitario fracasó, porque como todos sabemos en los Estados Unidos, el McDonald's del pollo frito es KFC, y esa K significa Kentucky. Otra ley estatal que nunca se ha aplicado es la que se aplica a una criatura mítica. Eso es en el condado de Shackmania, Washington. Espera, necesito hacer esto sin reírme. Es ilegal matar a Pie Grande. No porque no sea real, sino porque técnicamente está clasificada como una especie en peligro de extinción. Otra razón más para que todos esos conspiradores de Pie Grande estén decepcionados. Con suerte no desahogarán sus frustraciones por teléfono con sus amigos en Virginia, ya que según la sección 18 del Código Estatal, es ilegal usar lenguaje inapropiado por teléfono. De hecho, Virginia tiene múltiples delitos menores relacionados con el teléfono que incluyen hacer sonar un localizador con la intención de molestar. ¿Alguien que no sea un médico de la televisión estadounidense ya posee el localizador? Pensé que se extinguieron con el disquete, el Walkman y los dinosaurios. Pero por muy estricta que parezca la ley del estado de Virginia, no puede compararse con la de los Emiratos Árabes Unidos, donde decir malas palabras en mensajes de texto o en las redes sociales podría hacer que te arresten. Según el artículo 373 del Código Penal, decir malas palabras deshonra el honor o la modestia de una persona, y como resultado, tienen algunas de las leyes de delitos informáticos más estrictas en el mundo. Es un delito penal usar lenguaje grosero o abusivo en los mensajes de texto, y eso incluye emojis groseros como el emoticón de caca. Oh vaya, si estuviera en los Emiratos Árabes Unidos estaría en la cárcel rápidamente. Ese es básicamente el único emoji que uso. Sorprendentemente, una mujer británica se enfrentó a 2 años de cárcel y una multa de $140,000 después de arrojar la bomba F sobre su compañero de cuarto en un mensaje privado de WhatsApp.
aunque afortunadamente sus abogados pudieron retirar los cargos a deportación y una multa menor de $726. Los Estados Unidos pueden estar llenos de leyes estatales bastante locas, pero al menos la primera enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión. Entonces, soy libre de usar las veces que quiera los emojis de caca, melocotón y berenjena. Abogado del Maple. Ah, Canadá, la nación del alce, el jarabe de arce y la cortesía extrema. Decir lo siento es tan reflexivo en Canadá que existen leyes literales como la Ley de Disculpas en Ontario, que declara que alguien que dice lo siento no puede usarse como prueba de culpabilidad en un caso judicial. Pero históricamente Canadá ha tenido algunas leyes mucho más extrañas con las que lidiar. A principios del siglo XX hubo múltiples batallas entre los productos para untar en el desayuno en Canadá, lo que resultó en la prohibición de la margarina desde 1886 hasta 1917. La industria láctea se había ofendido porque los fabricantes de margarina agregaban colorante alimentario amarillo para hacer que la margarina se pareciera más a la mantequilla. Las prohibiciones de margarina se levantaron brevemente durante la escasez durante la guerra, pero la margarina se volvió a ser completamente legal en 1948. Vaya, no envidio a los contrabandistas de la época. Apuesto a que se confundieron muchos y sus clientes pedían Mary Jane o margarina. Pero la mantequilla no es la única cosa mundana en las que las leyes de Canadá fueron severas. En Canadá, Ontario, una ley de la ciudad una vez hizo ilegal pintar la puerta de tu garaje de color púrpura. Una puerta de garaje de este color podría haberte llevado una multa de $100. Antes de que se fusionara con Ottawa, las leyes establecían que solo se podían usar tonos tierra como el beige, el verde y el gris para pintar una propiedad de acuerdo con un fallo de la Asociación de Propietarios de Vivienda de toda la ciudad. Si bien eso es bastante feo, Canadá está lleno de belleza natural, desde cascadas hasta sus parques nacionales. Pero si planeas llevar a tu mascota a una caminata, primero deberás leer las reglas, porque es ilegal traer a una llama a un parque nacional canadiense. Espera, ¿estoy leyendo bien? Ah, sí, parece que sí. Una llama, esa popular mascota canadiense. Mientras que los caballos y los burros se pueden traer para uso recreativo bajo un permiso general, las llamas requieren permisos especiales propios para simplemente estar allí. Aunque no dice nada sobre alpacas, ¿verdad? Quiero decir, se ven similares, pero son animales diferentes. No se lo digan a los guardabosques, porque creo que podrían haber encontrado un problema en el sistema aquí, muchachos. Sin embargo, no todas las leyes de Canadá son tan lindas y extravagantes. Otro implica una práctica cruel e inhumana, ya que es un requisito legal escuchar a Justin Bieber. Tocar la música de Biebs es una forma obligatoria de tortura canadiense. Lo siento, patriotismo. Por ley en Canadá, todas las estaciones de radio tienen que reproducir artistas canadienses en las ondas al menos al 35% del tiempo entre las 6 a.m. y las 6 p.m. de lunes a viernes. Vaya, prefiero que me metan en la cárcel que pasar una hora escuchando a Nickelback todos los días. Bueno, siguiendo ese plan, una forma segura de que me arresten en Canadá implicaría un disfraz de payaso, una caja de cartón grande y una visita real. ¿Puedes averiguar la conexión? Bueno, saltar como una caja sorpresa le daría un susto terrible al rey Carlos. Y en Canadá es un delito de traición asustar al monarca. Anteriormente, este delito podría ser castigado con hasta 14 años de prisión. Sin embargo, esta ley fue derogada en 2018. Entonces iré y prepararé mi disfraz de payaso para la próxima gira norteamericana del rey. Juego de bollos. Inglaterra es uno de los países más antiguos de Europa, así que no sorprende que haya toneladas de leyes antiguas en los libros de historia. Pero ¿sabías que hubo una ley creada en el siglo XVII que literalmente canceló la Navidad? Sí, en un movimiento del que el propio Scrooge estaría orgulloso, los ingleses declararon ilegal la Navidad, después de la Guerra Civil Inglesa cuando le cortaron la cabeza al odiado rey Carlos I. Sir Oliver Cromwell subió al poder y gobernó Inglaterra. Cromwell era un puritano estricto y consideraba que la Navidad era un festival pagano salvaje porque el 25 de diciembre no era un día con nombre en la Biblia. Entonces, en 1647 hizo ilegal la Navidad. Las tiendas y los mercados debían permanecer abiertos el 25 de diciembre, y los soldados patrullaban las calles de Londres incautando pavos, salsa de arándanos y pasteles de carne picada. A pesar de que Cromwell es todo un Scrooge total, el espíritu navideño no se pudo apagar. En todo el país hubo protestas generalizadas y se comieron pavos ilegales a pesar de todo. Y sin embargo no fue sino hasta 1660 que se revocó oficialmente la prohibición navideña, cuando se destituyó a Cromwell y se devolvió al trono al legítimo rey de Inglaterra, el rey Carlos II. ¿Un milagro de la Navidad?
Aunque una prohibición navideña no ha sido la única ley totalmente ignorada en el Reino Unido. De hecho, hay una serie de leyes que los británicos rompen cada día. La cultura del consumo excesivo del alcohol es famosa en el Reino Unido, y se puede ver a la gente celebrando la hora feliz en cualquier momento. Sin embargo, de acuerdo con la sección 12 de la Ley de Licencias de 1872, es ilegal estar borracho en un bar. Incluso un cantinero podría meterse en problemas, ya que según la Ley de Policía Metropolitana de 1839, es ilegal que el dueño de una taberna, también conocida como cantina, permita la embriaguez en las instalaciones. Y esta no es una ley obsoleta del siglo XIX. Se han actualizado leyes recientes, como la Ley de Licencias de 2003, que tipifica como delito vender alcohol a una persona que está borracha. ¿A quién engaña el gobierno del Reino Unido? Pueden imponer tantas leyes como quieran, pero eso no detendrá el comportamiento alcohólico de los británicos. Incluso la Ley de Licencias de 1872 tiene reglas especiales para gobernar a los granjeros que beben mucho en el Reino Unido, ya que todavía es ilegal estar a cargo de un caballo o una vaca mientras te encuentras borracho. Recuerden, niños, no beban y anden en bicicleta. Y cuando se trata de bienestar animal, el Reino Unido es sorprendentemente estricto. Que no te atrapen escapando con un salmón, ya que es ilegal manipular un salmón en circunstancias sospechosas. Aunque esta ley pueda sonar extraña, la Ley del Salmón de 1986 en realidad está diseñada para tomar medidas enérgicas contra la caza furtiva de salmón y evitar la venta de salmón capturado de fuente ilegal. Pero las leyes de pesca del Reino Unido no terminan ahí. De acuerdo con una ley medieval que data de 1324, el rey es dueño de todos los delfines y ballenas dentro de los 5 kilómetros de la costa del Reino Unido. Entonces, ella gobierna tanto la nación de Gales como la población de, ballenas del Reino Unido. Aunque la colección de animales del rey no se detiene en las ballenas o los corgis, ya que también posee cada cisne no reclamado del país. La bandada de cisnes del rey en los afluentes del río Támesis se cuenta todos los años en un evento de 5 días conocido como Levantamiento de Cisnes, donde el rey conoce el número de sus amigos emplumados. Así que no molestes a los cisnes, a menos que quieras sentir la furia del rey. Pero vaya, ¿sabes lo viciosos que pueden ser los cisnes? Ha habido incidentes de encuentros con cisnes que terminaron en brazos rotos. Si alguna vez tengo que acercarme a uno de esos pájaros bestiales, necesitaré una armadura. Pero tendría que alejarme del edificio del gobierno del Reino Unido, las casas del Parlamento, porque desde 1313 ha sido ilegal ingresar al Parlamento con una armadura. Se promulgó después de que los nobles de la época acudieran al Parlamento armados en medio de crecientes tensiones, así que esta ley les impedía vestirse y resolver sus diferencias con espadas mientras estaban en el piso. Aunque es una ley que permanece activa hasta el día de hoy, creo que el único traje adecuado para el Parlamento ahora es un traje y una corbata. La corte del canguro. Australia puede parecer que tiene una cultura relajada e informal, pero bajo los libros de leyes cuentan una historia muy diferente. Por ejemplo, volar una cometa, una manera perfectamente pacífica de pasar una tarde. Pero en el estado de Victoria, volar una cometa podría causarte una multa de $550. La ley se aplica a cualquier cometa que vuele, para molestia de cualquier persona, según la sección 4 de la Ley de Delitos Sumarios de 1966. Dios, ¿quién podría encontrar molesto a alguien que vuele un cometa? Bueno, eso podría ser suficiente. Y las estrictas leyes estatales de Victoria no solo restringen tus actividades en el parque, también son muy duros con la limpieza de primavera. Resulta que es una ofensa hacer cualquier, y cito, ruido irrazonable con una aspiradora después de las 10 p.m. La ley se aplica incluso a los madrugadores, ya que es ilegal pasar la aspiradora enérgicamente antes de las 7 a.m. de lunes a viernes y de las 9 a.m. los fines de semana. Esto está bajo la sección 48 de la Ley de Protección Ambiental de 1970, cuyo incumplimiento podría resultar en una enorme multa de $13,200. Vaya, eso es un alto precio a pagar para limpiar algunas migas de galletas nocturnas. Sin embargo, pasar la aspiradora a medianoche no es lo único que podría generarte una multa considerable en el sur de Australia. Si alguna vez te invitan a una boda australiana, cuando el sacerdote pregunta si alguien tiene alguna objeción, mantén la boca cerrada. De lo contrario, podrías terminar con una multa de $7,000 o peor, 2 años de prisión. Esto está de acuerdo con la Ley de Delitos Sumarios 7A, que establece que cualquier persona que perturbe intencionalmente una boda o un funeral está cometiendo un acto delictivo. Supongo que en lugar de hablar ahora estaré callado para siempre. Y si pensabas que la ley podría ser más relajada en Sydney, entonces estarías equivocado, porque la policía se duplica como policía de la moda.
No, en serio, en 2016 la policía multó a un taxista con $70 por usar zapatos del color incorrecto. La policía de Sydney vio los zapatos marrones como un delito contra la moda y multó al taxista en virtud de la Ley de Transporte de Pasajeros de Nueva Gales del Sur de 1990, que exige un uniforme de red aprobado, aunque la ley no dice nada sobre zapatos marrones específicamente. De hecho, después de que el taxista que trabajaba para Uber, el cual no tiene un uniforme fijo, discutió sobre la multa, pronto se retiraron los cargos. Parece que el único delito aquí fue cometido por la policía de Sydney, que tuvo una falta de gusto criminal. Sin embargo, una ley que podría iniciar una respuesta policial completa es espectacular. Según la Ley de Comercialización de Papas de 1946, la policía tenía la autoridad para detener y registrar cualquier vehículo sospechoso de transportar más de la cantidad maravillosamente específica de 50 kilogramos de papas. Esto se debe a que la Corporación de Comercialización de Papas tenía mucha influencia en el pasado, e hizo ilegal que cualquier persona vendiera, comprara o entregara más de 50 kilogramos de papas sin que ellos lo supieran. Y aunque esta ley puede parecer una locura, permaneció en vigor en Australia Occidental hasta 2021. Te hace preguntarte qué rayos tiene la Junta de Comercialización de la Papa sobre los legisladores de allí. Una de las leyes más extrañas del país también proviene de Australia Occidental, donde es ilegal recolectar excrementos de aves marinas o murciélagos sin una licencia especial de recolección de excrementos según la sección 387 de la Ley del Código Penal de 1913. Ahora bien, esto puede parecer una ley totalmente asquerosa, porque ¿quién anda recogiendo caca? ¡Ugh! Pero te sorprendería el gran negocio que solía hacer. Conocido como guano, la materia fecal recolectada de aves marinas como pingüinos y cormoranes, así como de murciélagos, era un fertilizante muy deseable. Está repleta de nitrógeno, fosfato y potasio, todos nutrientes claves que las plantas necesitan para crecer. Sin embargo, esta excavación fecal resultó en la pérdida de millones de aves marinas, ya que sus hábitats fueron destruidas. Entonces, esta ley se introdujo para restringir el negocio de las heces. Mientras tanto, el uso de guano en estos días ha sido reemplazado en gran medida por fertilizantes fabricados químicamente. Entonces, los pingüinos finalmente pueden hacer caca en paz. Justicia continental. Europa es un continente enormemente diverso que abarca desde la cálida y soleada Grecia hasta las heladas profundidades de Rusia. Y con una historia tan rica ligada a esta masa de tierra, hay muchas leyes locas que se han establecido a lo largo de los años. Tomemos como ejemplo la Rusia del siglo XVII, donde se podría pensar que uno de los peores delitos fue el robo. Pero en cambio, sacar el tablero de Monopolio podría haberte metido en más problemas. El zar Alexis, que gobernó entre 1629 y 1676, adoraba los juegos de mesa extranjeros como el ajedrez y las damas. Pero en un intento por mantener su estricta apariencia piadosa, prohibió cada juego de mesa para sus ciudadanos bajo el Código del Consejo de 1649. Aunque las locas leyes de los gobernantes rusos no se detuvieron ahí, ya que en 1698 el emperador Pedro I impuso un impuesto sobre el uso de barba. Para cumplir con lo que él creía que eran los ideales europeos, exigió que a los ciudadanos se les cobrara 60 rublos anuales por mantener la barba, aproximadamente el equivalente a unos $50 en ese momento, que ahora serían alrededor de $3,000, por una barba que no cuesta nada crecer. Se ordenó a la policía que afeitara a cualquier hombre que se negara a pagar el impuesto. Ay no, cualquier cosa menos la temida cara de bebé. Y mientras la policía del zar iba armada con navajas, en la Grecia del siglo XX la policía patrullaba las calles con cintas métricas. Aparentemente la dictadura del general Theodoros Pangalos fue excepcionalmente breve, solo duró de 1925 a 1926, aunque en ese momento estableció leyes draconianas y prohibió a las mujeres usar faldas a más de 25 centímetros del suelo. Afortunadamente para la mujer griega, esta ley de la falda duró tan poco tiempo como el gobierno general de Pangalos. Aunque las leyes del pudor tampoco fueron un invento estrictamente europeo. Al igual que en los Estados Unidos, hubo una serie de leyes en la década de 1920 que prohibían a las mujeres mostrar las piernas en trajes de baño. Mientras que durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de nylon que se usaba para hacer medias que protegen la modestia significó que las mujeres tuvieran que recurrir al uso de marcadores para dibujar líneas de costura en la parte posterior de sus piernas. Verse con las piernas desnudas en aquellos días era un escándalo social. Bastante loco, ¿verdad? Apuesto a que los legisladores del siglo pasado estuvieran asombrados si estuvieran vivos hoy. ¿Eso es una barbilla descubierta? Dios, una pierna desnuda. ¿Es eso? Oh, por Dios, ¿es una rodilla?
¿No sabes que la dignidad termina en el tobillo? Los tiempos han cambiado, pero no cada ley está actualizada. Impuesta en 1800, una ley sorprendentemente anticuada en Francia prohibía a las mujeres usar pantalones y requería que las mujeres necesitaran el permiso de la policía local para, no es una broma, vestirse como un hombre, con la excepción de usar pantalones cuando anden en bicicleta o a caballo. Aunque fue ignorada durante décadas, esta ley solo fue derogada oficialmente en 2013. Afortunadamente, esta reliquia sexista de una ley se ha retirado a la cripta, pero eso nos lleva a una ley francesa aún más extraña. Ahora, París puede ser conocida como la ciudad del amor, pero las leyes francesas llevan el romance a un extremo completamente nuevo. Al igual que en Francia, puedes casarte legalmente con los muertos. Conocida como necrogamia, es una ceremonia oficial donde uno puede casarse con su pareja fallecida, permitida por el artículo 171 del Código Civil. Fue una práctica especialmente común después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres querían asegurar la legitimidad de sus hijos después de que sus amados en tiempos de guerra fallecieran tristemente en el frente. Cada año se realizan en Francia unas 50 solicitudes de matrimonio sucesivo. Supongo que el amor nunca muere. Casarse con los muertos no es la única forma en que la ley aborda al ángel de la muerte. La muerte puede ser inevitable, pero una ley ha hecho lo imposible y ha hecho que la muerte sea ilegal. O al menos, un alcalde del pueblo en Lanjarón, en Granada, España, lo intentó en 1999. En ese entonces prohibió morir a cualquiera de los 4.000 residentes del pueblo. Aunque este alcalde no es tan tonto como parece. En cambio, fue un movimiento político inteligente para llamar la atención sobre el hecho de que el cementerio local se había llenado y el pueblo necesitaba permiso para expandirse. En última instancia, hasta donde la ley pueda llegar, nunca logrará meter a la parca en la cárcel. ¿Cuál crees que es la ley histórica más loca? ¿Y cuál de las extravagantes leyes modernas te parecería más difícil de seguir? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.